Paz de Cristo, hermanos, estamos hoy dando gracias al Señor que nos permite, ¿verdad?, nuevamente estar compartiendo. Y hoy vamos a hablar sobre la cuarta lección, que es en los altares en casa. Y el tema de hoy tiene que ver los que son aptos para el altar, los que son aptos y los que son aceptados, ¿verdad? Los que son aceptados, pero también vamos a ver los que no son aptos para el altar. Entonces es importante ver este tema para ver qué es lo que aprueba Dios y lo que no aprueba Dios. Recuerden que Dios nos ha dejado su palabra para nosotros entender entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Lo bueno y lo no bueno. Entonces así es Dios, lo que es aceptado ante Dios y lo que no es aceptado ante el Señor. Entonces es importante este tema hoy para entender que el Señor, pues, ¿por qué nos hace aptos y qué es lo que se necesita estar ejerciendo en nuestras vidas, viviendo en cada día, entregados al Señor, para que seamos aceptados en cada momento que vamos a ministrar la presencia de Dios en nuestros altares en la casa? Entonces la Biblia habla aquí en Primera de Corintios capítulo 11 verso 15. Es el versículo que vamos a estar compartiendo en esta lección, y voy a hacer una breve oración en el nombre de Jesucristo para que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y ponernos en este momento en sus manos, ¿verdad? Que el Señor obre a través de esta enseñanza en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, Dios del cielo, de la vida, te amamos, Señor, te glorificamos. Venimos delante de tu presencia para, Señor, hallar gracia delante de ti, y que tú nos sigas, Señor, bendiciendo con tu Santo Espíritu, para que así, Señor, tu Espíritu nos guíe a la verdad, conociendo, Señor, todo lo que, Señor, viene de ti, porque tu Espíritu lo escudriña aún lo profundo, Señor, de lo profundo de tu gloria, lo profundo de tu presencia. Así, Señor, pedimos dirección en el nombre santo de Jesucristo, y que bendiga, Señor, a los hermanos, a los oyentes, en tu santo nombre, Señor. A resplandecer tu rostro sobre nosotros y obra en nuestros corazones a través de la palabra de hoy. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Entonces, la escritura, Segunda de Corintios 11:15. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este texto o este versículo que encontramos aquí en Segunda de Corintios, vemos que habla una frase muy fuerte, ¿verdad? Muy real, muy directa, donde tiene que hablar, donde dice ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, como vamos a ver de lo que los que no son aprobados ante el altar. Entonces, a veces puede llegar a la persona a pensar que el altar puede estar cualquier persona. A veces se puede tener el criterio de que el altar pues es como cualquier otra participación que hace. No, aquí es importante ver que el altar es de suma importancia, y cuando Dios le agrada y cuando Dios no le agrada. Entonces vemos que aquí la palabra del Señor nos habla también en Éxodo capítulo 21, el verso 14, dice: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces, el primer punto es: los que no son aptos para el altar son aquellos que está hablando aquí la palabra del Señor, que son soberbios, ¿verdad? Que
Dice aquí: pero si alguno se ensoberbeciere sobre su prójimo, quítalo de mi altar. Esa es palabra del Señor. Entonces vemos que también nos habla sobre los deficientes. La Biblia habla en Levíticos 21, verso 23, dice: pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. O sea, que una persona que constantemente demuestra sus ineficiencias o que batalla en su vida de no servir al Señor, y a veces sirve y a veces no puede estar en el altar. Quizás pueda estar en otra área sirviendo en la iglesia, pero en el altar no, porque es una demanda de parte del Señor que los que tienen una deficiencia, ¿verdad?, que no han mejorado, que tienen todavía algo, que están batallando en su forma de ser, en su forma de comportar, en su forma de hablar. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar con estos hermanos, pero no pueden estar ahí por cuanto hay una deficiencia. Reconocemos, ¿verdad? También aclarando que no somos perfectos, pero para estar en el altar se requiere también la madurez espiritual. Es a lo que estamos queriendo compartir. La madurez espiritual es importante, pero los que son inmaduros espirituales, ahí es donde se tiene que esperar para que pueda estar en el altar. También habla en Josué 22:16, dice: toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricas contra el Dios de Israel, para apartarnos hoy de seguir a Jehová y edificaros altar para ser rebeldes contra Jehová? Entonces, una persona con una actitud de rebeldía, que es rebelde, no puede estar tampoco en el altar. Entonces no es apto para estar, no es aprobado, porque hay una rebeldía. Y no quiere decir que así va a vivir o así se va a morir de rebelde. Él tiene la oportunidad de mejorar y de arrepentirse y de hacer lo bueno, ¿verdad? Porque aquí recuerden que Dios mismo nos ha puesto entre lo bueno y entre lo no bueno. Ha puesto dos cosas delante de nosotros, entre lo que es la obediencia y lo que es la rebeldía. Entonces aquí es donde las personas con una actitud de rebeldía no pueden estar en el altar del Señor. También en Primera de Reyes 1, capítulo 1, verso 50 dice: mas Adonais, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuartos del altar. Entonces vemos aquí que las personas que a veces son arrebatadas y que sin que tomen en cuenta el consejo y los requerimientos que se hacen, y quieran nada más por su berrinche, podríamos decirlo así, su berrinche, su capricho, quieran estar en el altar. Entonces eso no es aprobado delante del Señor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta estas actitudes que no son aprobadas por Dios. Esta persona que habla la Biblia de repente fue al altar y se tomó de los cuernos del altar como un capricho, pero él tenía que arreglar un problema. Él tenía que encarar al rey para enfrentar algo que no estaba bien con él. Entonces fue al altar directamente. Entonces no fue bien. Esta historia lo marca. Entonces vemos que las personas que por su capricho o porque siempre se les ha dado las cosas en sus casas tienen esa forma de ser, en el altar no pueden tener esa actitud. También está en Segunda de Crónicas 26:16. Dice: mas cuando yo era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces los que se engrandecen o se creen muchos, los que tienen un concepto más alto que los demás, que son altivos, que vemos aquí, que piensen que ellos están en el lugar, que ellos
tienen el derecho, o sea, que se engrandecen o que se creen mucho también, ¿verdad? No puede estar una persona que se cree mucho, una persona como, ¿verdad?, acostumbramos creída o presumida, no puede estar en un altar. ¿Por qué? Porque en el altar se está solamente dirigiendo todo a la presencia del Señor. Nada es para uno, todo es dirigido a la presencia del Señor. Entonces también vemos aquí en el mismo capítulo de Segunda de Crónicas, el verso 19, dice también, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, fíjense, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Entonces vemos que no puede en el altar. ¿Por qué en el altar no pueden estar los iracundos? Porque en el altar está la presencia del Señor. Entonces estas actitudes no son aceptadas de parte de Dios. Aún en la carta a los Gálatas, capítulo 5, menciona que el que tiene ira no puede heredar el reino de Dios, no puede tener parte con Dios una persona iracunda, ¿verdad? Una ira es un enojo desenfrenado, una persona que es muy arrebatada de una manera negativa. Entonces vemos que ahí eso no le agrada al Señor, no pueden estar personas con estas actitudes. Vemos que aquí los infames no pueden estar. Esto tiene que ver con los que han alcanzado el descrédito, los que con sus actos deshonran el ministerio o la casa de Dios, que acusa, dice, que causan afrenta y vergüenza para la casa del Señor. Aquellos que se burlan de todo lo toman como a fuego. Entonces vemos que estas actitudes no están correctas, no pueden estar en el altar. También tenemos en Malaquías capítulo 1, el verso 13, dice los despreciativos, los que desprecian. Dice aquí, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. Dice, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano?, dice Jehová. Entonces vemos que cuando alguien trae una actitud de desprecio, que está despreciando las cosas, como muchas veces, a veces hay personas que buscan al Señor y desprecian ciertas cosas, como que no están contentos, desprecian lo que Dios les ha concedido, desprecian el lugar, desprecian las incomodidades que tal vez tengan, desprecian porque no tienen lo suficiente. Entonces este tipo de personas, este tipo de actitudes no pueden estar en un altar. Entonces eso es lo que está hablando. Pero también vamos a ver los que el Señor acepta en el altar. Los que el Señor acepta en el altar, dice, nosotros, dice, una de las cosas, dice, no a nosotros, dice el salmista. El salmista dice, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y tu verdad. Entonces vemos que los que son aceptados son aquellos que le entregan todo al Señor. La gloria y la alabanza es para el Señor. Entonces cuando uno está en el altar, no es para que uno se haga famoso. En el altar no es para que uno lo vea todos los, sea ahora sí sea el anfitrión, tampoco, sino que uno está ahí para entregarle todo al Señor, porque de Él es la honra y de Él es la gloria, y no a nosotros. Tenemos que reconocer que la gloria, la honra, la alabanza y todo ese buen sentir que se siente cuando está sirviendo al Señor en un altar, cuando se siente la presencia, todo es para el Señor, en el nombre de Jesucristo. También dice los ministros y los pastores. Ezequiel 43:27 dice, y acabados estos días del octavo día, delante los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice el Señor. Entonces vemos que aquí
que los que ofrecen sacrificios son los sacerdotes. Vemos que aquí se está refiriendo a los ministros, a los pastores que aceptan sacrificios. Pero los sacrificios, hermanos, presentamos nuestros cuerpos que agraden al Señor, un sacrificio vivo, un sacrificio que es conforme el Señor lo que está mandando. En el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios donde el animal era sin defecto, sin ninguna tacha, animales que agradaban al Señor. Entonces vemos que nuestro servicio, nuestras ofrendas, nuestra entrega al Señor también es una ofrenda, pero tiene que ser algo que le agrade al Señor. También los que se consagran, ¿verdad? Los que pueden estar en un altar son los que se consagran. ¿Por qué es importante la consagración? Porque la consagración es donde ahí se va a ver Dios que se está ejerciendo un buen ministerio. Un buen ministerio se desarrolla siempre y cuando tenga la consagración con Dios, porque Dios es el que va a respaldar ese ministerio. Dios es el que va a obrar. O sea, no ministramos nosotros, sino es Dios en nosotros. Es Dios a través de nosotros rogando, Dios a través de nosotros dando su palabra, usando nuestra boca, usando nuestro canto, el canto, pero es siempre Dios. Pero ¿cómo sucede? Cuando nos consagramos. Consagrarnos es que buscamos al Señor, consagrarnos es que nosotros hacemos que nuestra vida sea entregada al Señor. Consagrarse al Señor es apartarnos de todo lo profano y vivir conforme la voluntad de Dios. También habla los de vestiduras santas. Las vestiduras santas dice que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Pues aquí podemos comentar que en el altar no solo es sagrado en esencia, sino también en lo material. Las vestiduras que se usaban no era cualquier clase. Desde hoy vemos, dice con tristeza, que cualquiera puede estar en el altar independientemente de la ropa que use. Pero sí es importante en tomar en cuenta que los que van a estar en un altar, sus vestiduras sean vestiduras que reflejan modestia, que reflejan decencia, que hay ética también para vestir. No podemos nada más ministrar con cualquier tipo de ropa, ¿verdad? También entendemos que hay unos que tal vez no tengan la economía para tener una ropa. No se necesita ser una ropa cara, no se necesita ser una ropa lujosa, pero sí vestir de una manera decente, porque estamos en un altar donde la presencia del Señor va a ministrar las vidas de los que están escuchando y de las vidas del que el Señor está llamando. Algunos dicen ni siquiera usan ropas adecuadas, los vemos con playeras, hasta con guaraches, con sandalias. Entonces no son ropas adecuadas. Entonces hay que ver, bien importante, que nuestra vestimenta en el altar sí es importante. Y para terminar, también dice en el libro en el Salmos 15, dice, encontramos un precioso pasaje que aplica bien, dice, para los que queremos estar en el altar. Y dice así: Jehová dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? O sea que esto lo podemos aplicar. ¿Quién estará en el altar? Pueden decir, pastor, ¿cómo puedo yo ministrar en el altar? ¿O quiénes son los que pueden estar en el altar? ¿O puedo yo estar en el altar? Pero la Biblia aquí nos enseña quién puede estar en su tabernáculo, quién puede estar en el altar para ministrar. Uno, el que anda en integridad. La integridad es que es completo, que no está dividido, que su vida está en el camino de Dios, y no como por ejemplo que un pie que a veces está
en la iglesia y a veces está en el mundo. No, tiene que haber integridad. Integridad es completo, está entregado al Señor, completo al ministerio. Número 2, el que hace justicia. El que hace justicia, no su justicia, el que hace justicia. Y justicia es hacer lo recto, es la calidad de hacer las cosas que agradan al Señor. Eso es. Entonces vemos aquí el punto 3 también, el que habla verdad en su corazón. Que muchas veces las personas se pueden dejar guiar por su corazón, y dice que aún en el corazón no hay una cosa más engañosa que el corazón. Pero aquí habla que dice el que habla verdad en su corazón, que haya verdad en nuestro corazón. Y a mí me gusta un versículo en los tiempos de mi juventud, donde dice David, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Desde mi juventud he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, poner la verdad en nuestro corazón para que nuestro corazón hable su verdad. El punto 4, el que no calumnia con su lengua. Y también habla, dice, el que no admite reproche alguno contra su vecino. Ya no te quejes de tu vecino. Hay que tener esto en nuestra vida, de no admitir ningún reproche ni nada, que si algo le molesta a nuestro vecino, pues levante ahí su basurita, ¿verdad? Si algo le molesta al vecino que siempre estaciona en su carro en parte de él, pues estaciónelo en su estacionamiento, ¿verdad? Donde le corresponde. Y el punto 7 dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Entonces es importante, ¿verdad? Que ¿quién va a estar? Los que honran a los que temen a Jehová. Y también el punto 8 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por esa comida, dice. Bueno, aquí vamos a aplicarnos el punto 9, ¿verdad? Que dice, el que su dinero no dio a usura, el que ni contra inocente admitió cohecho. Entonces termina así, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es importante ver quién va a estar en el altar. Entonces vemos que tenemos una lista de principios. Vemos aquí que tenemos un consejo de parte del Señor que tenemos que obedecer para así nosotros ser aceptados en el altar. Porque una cosa es que estemos en el altar y otra cosa es que seamos aceptados de parte de Dios, que estamos en el altar. Así Dios los bendiga en este día. Damos gracias al Señor porque yo creo que el Señor está obrando en nuestras vidas, donde está cada vez nuestra vida adorando más al Señor para ser aceptados cuando estemos en su presencia, cuando estemos en el altar. Y voy así a terminar con una oración en el nombre de Jesucristo, dándole gracias al Señor. Padre Celestial, Dios del cielo, de la vida, te adoramos, te bendecimos, te damos toda honra, gloria para siempre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que sigas bendiciendo nuestras vidas, hallemos gracia delante de ti, Señor. Guárdanos, Padre, en tu altar, siguiendo ministrando, Señor. Que seamos aceptos delante de ti, así como fue aceptado el sacrificio de Abel, Señor. Hallemos gracia, Señor. Bendice cada vida en este día, Señor, y que tú, Señor, seas glorificado. Te damos así toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Así Dios les siga bendiciendo. Síganos en la página, ¿verdad?, de YouTube, donde estamos compartiendo estos videos, y sea de bendición a otros en el nombre de Jesucristo. Así que sigan orando, sigan confiando. Los extrañamos, ¿verdad?, los hermanos, nuestro servicio los miércoles, pero creemos en el Señor que Él, hermanos, nos está bendiciendo. Creemos todavía que el Señor, hermanos,
pues está obrando también en nosotros. Así Dios los bendiga. Me despido así en el nombre de Jesucristo. Amén.